Carmen Durán, a sus 52 años, era una mujer cuya existencia se medía no por el tiempo, sino por el inconfundible aroma de los productos de limpieza. Viuda y con un hijo que buscaba su futuro en otra ciudad, su vida se había asentado en una rutina predecible, una danza silenciosa entre dos mundos laborales. Por la mañana, el bullicioso edificio de oficinas vibraba con la energía de sus ocupantes, dejando tras de sí un rastro de huellas que Carmen, con su metódica precisión, se encargaba de borrar. Por la noche, el elegante y sereno complejo de apartamentos La Finca ofrecía un contraste, un lienzo más tranquilo donde su presencia, casi invisible, se deslizaba por los pasillos, restaurando el orden tras el ajetreo del día. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Carmen no era una empleada de limpieza cualquiera. Era una experta en lo que llamaba objetos perdidos. Bolígrafos de alto precio, gemelos que habían perdido a su compañero, alguna bufanda de seda olvidada. Su protocolo era tan inmutable como su honestidad. Todo hallazgo terminaba en la oficina de administración, donde estos objetos, cargados de una efímera importancia, se perdían en una caja de cartón, esperando un reclamo que rara vez llegaba, condenados al olvido. Pero una noche de martes, en un apartamento que acababa de ser desocupado, su rutina se desvió. Mientras movía un pesado sillón para aspirar debajo, un pequeño destello metálico captó su atención. Atrapado entre el zócalo y el suelo, yacía un guardapelo de plata. De forma ovalada y con el sello inconfundible del estilo victoriano, el tiempo había deslustrado su superficie, y un pequeño arañazo en un lateral atestiguaba su larga historia, como si hubiera sido amado y llevado con frecuencia, un confidente silencioso de innumerables momentos. La curiosidad, una emoción inusual en su estructurada vida, la impulsó a abrirlo. En un lado, una diminuta fotografía en blanco y negro revelaba el rostro de una mujer joven, su sonrisa dulce teñida de una melancolía sutil. En el otro lado, para su sorpresa, no había una segunda imagen, sino una partitura musical intrincadamente grabada en el metal. Una melodía de apenas unas pocas notas, tan etérea y delicada que parecía un secreto susurrado. Carmen sintió una conexión instantánea y profunda con el objeto. No era simplemente un artículo de lujo olvidado, no era otro bolígrafo o bufanda. Era, innegablemente, un pedazo de la vida de alguien, un fragmento tangible de recuerdos y emociones. La idea de entregarlo a la administración, de verlo desaparecer en la anónima caja, un tesoro sentimental ahogándose en un mar de objetos sin importancia, le produjo una punzada de tristeza. La posibilidad de que su verdadero dueño nunca lo recuperara era insoportable. Así, esa noche, rompiendo por primera vez sus propias y estrictas reglas, Carmen guardó el guardapelo en el bolsillo de su uniforme, con la firme determinación de encontrar a su propietario por cuenta propia. Al día siguiente, su búsqueda comenzó discretamente con Enrique, el portero del turno de día, conocido por su habilidad para recopilar chismes. «Ah, el apartamento 7B», dijo Enrique, con una sonrisa pícara. El inquilino era el señor Sebastián Ordóñez, un joven muy reservado, sí. Se mudó hace una semana. ¿Un músico, creo? Siempre había música saliendo de su apartamento, pero muy melancólica, eso sí. La valiosa información de Enrique, sin embargo, no incluía una dirección de reenvío. Pagaba por adelantado y se comunicaba por correo electrónico. Un tipo misterioso, concluyó el portero, sin poder ofrecer más ayuda. La única pista tangible que le quedaba a Carmen era un nombre. Esa noche, en la modesta calidez de su pequeña cocina, Carmen, que apenas utilizaba Internet para algo más allá de ver las fotos de su hijo, se sentó frente a la pantalla. Con un leve temblor en las manos, escribió «Sebastián Ordóñez músico» en el buscador. Los resultados la sorprendieron, trascendiendo sus expectativas más audaces. Sebastián Ordóñez no era un músico aficionado, ni un estudiante talentoso. Era un aclamado violonchelista clásico, una figura reconocida en el mundo de la música, célebre por sus interpretaciones emotivas y su técnica impecable. Acababa de ganar un prestigioso concurso internacional y estaba a punto de embarcarse en una ambiciosa gira europea. Internet estaba plagado de fotos suyas. Un joven de rostro serio,
con unos ojos intensos que parecían cargar con el peso de una profunda melancolía. El descubrimiento de la fama de Sebastián hizo que la tarea de devolver el guardapelo pareciera aún más intimidante. ¿Cómo podría una humilde empleada de limpieza contactar a un concertista de renombre mundial? Con una mezcla de audacia y nerviosismo, Carmen encontró la página web de su agente. Con el corazón latiéndole con fuerza, redactó un correo electrónico conciso, explicando con sencillez que había encontrado un objeto personal que podría pertenecerle. Los días se sucedieron sin respuesta. La gira de Sebastián ya había comenzado, y las noticias publicaban fotografías suyas actuando en prestigiosas salas de concierto en Viena, en Berlín. El guardapelo, un pequeño peso cargado de significado, permanecía en el bolsillo del uniforme de Carmen, un recordatorio constante de su misión autoimpuesta. Poco a poco, una punzada de duda comenzó a aflorar. Quizás el objeto no era tan importante para él después de todo. Quizás su valor sentimental solo existía en la imaginación de Carmen. Dale like, suscríbete y comparte. Una semana después, mientras limpiaba el vestíbulo del edificio, un cartel llamó poderosamente su atención. Anunciaba el concierto final de la gira de Sebastián Ordóñez. Para su asombro, el evento tendría lugar en su propia ciudad, en el imponente Teatro Nacional, en solo 2 días. Las entradas, como era de esperar, estaban completamente agotadas. En la mente de Carmen, una idea audaz y casi descabellada comenzó a tomar forma. Era una locura, lo sabía, pero sentía que era su última oportunidad. El día del concierto, después de terminar su turno, en lugar de tomar el autobús a casa como de costumbre, se dirigió al Teatro Nacional. No intentó acceder por la puerta principal, abarrotada de público, sino que se dirigió con determinación a la entrada de artistas, ubicada en el callejón trasero. Con el guardapelo firmemente en la mano, Carmen se enfrentó al guardia de seguridad, un hombre corpulento que la miraba con escepticismo evidente. Le explicó su historia, la del sillón y el zócalo, la de la melodía grabada. «Señora», gruñó el guardia, su voz cargada de impaciencia, «el maestro Ordóñez está a punto de salir al escenario. No puede ser molestado. Por favor», suplicó Carmen, abriendo la mano para mostrarle el delicado guardapelo de plata. «Mire, creo que esto es muy importante para él. Solo necesito 1 minuto». Quizás fue la sinceridad palpable en su voz, quizás la conmovedora belleza del pequeño objeto en su palma, pero el guardia vaciló. «Espere aquí», gruñó finalmente, desapareciendo dentro del teatro. Los minutos se hicieron eternos para Carmen. Podía oír los aplausos atronadores del público desde el interior, un sonido distante y abrumador que la hacía sentirse ridícula, completamente fuera de lugar en ese entorno glamuroso. Estaba a punto de darse por vencida, de dar media vuelta y volver a su vida, cuando la puerta se abrió de nuevo. No era el guardia, sino el propio Sebastián Ordóñez, todavía ataviado con su frac de concierto, su rostro pálido, la respiración agitada. «¿Dónde lo encontró?», Sebastián preguntó, su voz un susurro tenso, sus ojos intensos fijos en el guardapelo. Carmen, nerviosa pero con una determinación renovada, le explicó la historia del sillón y el zócalo. Él extendió la mano y ella depositó con delicadeza el guardapelo en su palma. Sebastián lo cerró en su puño con una fuerza casi posesiva, como si fuera un pájaro herido que necesitaba protección. «Creí que lo había perdido para siempre», dijo Sebastián, y para el asombro de Carmen, vio lágrimas brillando en sus ojos intensos, una emoción profunda y desbordante. «Gracias. No sabe lo que esto significa para mí». Con una cortesía inesperada, la invitó a pasar a su camerino, un espacio íntimo donde el aroma de los instrumentos y el sudor del esfuerzo se mezclaban con la tensión previa a un bis. Allí, mientras el público esperaba con impaciencia su regreso al escenario, Sebastián le contó la conmovedora historia del guardapelo. La mujer de la foto era su abuela, quien lo había criado con amor y dedicación después de que sus padres murieran trágicamente en un accidente. Fue ella quien le había inculcado el amor por la música, quien había sembrado la semilla de su pasión. El guardapelo, reveló, había sido un regalo de su abuelo para ella, y ella, en su lecho de muerte, se lo había entregado a Sebastián, un legado de amor y memoria. «Y la música», continuó Sebastián, abriendo el guardapelo con un gesto reverente, «es una nana que ella me cantaba.
Fue la primera melodía que aprendí a tocar en el violonchelo. Cada vez que me sentía perdido o asustado, la tocaba. Perderlo fue como perder su voz de nuevo, un eco de su amor que se desvanecía. Explicó que el éxito reciente, aunque gratificante, lo había dejado sintiéndose vacío y desconectado de sus raíces, de la verdadera razón por la que había comenzado a tocar. Encontrar el guardapelo era como encontrar su brújula moral y artística, un regreso a su esencia. Sebastián le ofreció a Carmen una recompensa, una suma de dinero que sin duda le habría solucionado muchas de sus preocupaciones vitales. Pero ella negó con la cabeza, su respuesta simple y sincera. «Devolverlo es mi recompensa», dijo simplemente. «Mi madre siempre decía que la honestidad no tiene precio». Sebastián la miró, y por primera vez, la expresión de su rostro se suavizó, reemplazada por un profundo y genuino respeto por la integridad de Carmen. «Entonces, al menos déjeme darle algo», insistió con una pequeña sonrisa. Le entregó 2 entradas para el palco principal, los mejores asientos del teatro. «El bis de esta noche», dijo con una mirada significativa, «es para usted». Carmen vio el resto del concierto desde la posición privilegiada del palco principal, un lugar al que nunca habría soñado acceder. Cuando Sebastián Ordóñez regresó para el bis, el público estalló en una ovación atronadora. Él hizo una reverencia, se sentó con su violonchelo y, antes de empezar, sus ojos buscaron directamente el palco donde estaba Carmen. Y entonces comenzó a tocar. No era una majestuosa pieza de Bach o la emotiva sinfonía de Beethoven. Era la simple y conmovedora melodía grabada en el guardapelo, una nana íntima que llenó el vasto teatro, compartida con miles de personas, pero dirigida, en esencia, a ella. Mientras escuchaba, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, Carmen se dio cuenta de que su vida, que a menudo consideraba invisible, no lo era después de todo. Un pequeño acto de integridad, la decisión de ir más allá de su deber, no solo había devuelto un tesoro perdido, sino que había restaurado la música en el alma de un hombre y le había regalado a ella, por una noche mágica, la melodía más hermosa y significativa del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.